Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Esta serie y todos los programas radiales de Apologética con Marta están disponibles visitando mi página en línea apologeticaconmarta.org y yendo al enlace de programas radiales en archivo. También puede encontrar los programas radiales en Facebook bajo Apologética con Marta. Nuevamente el sitio en línea es apologeticaconmarta.org. A veces nos encontramos con personas que dicen que la existencia de Adán y Eva es un mito, pero el Nuevo Testamento nos confirma la existencia de Adán y Eva. En Marcos 10, verso 6, Jesús afirmó la creación especial de Adán y Eva cuando dijo que en el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. En Lucas 3, verso 38, Lucas conectó el linaje humano de Jesús a Adán, quien es hijo de Dios. En Mateo 16, versos 4 al 6, Jesús conectó la doctrina del matrimonio con Adán y con Eva. En Romanos 5, versos 12 al 14, el apóstol Pablo hace una conexión entre la muerte por el pecado y Adán. Jesús, quien es Dios, Lucas y el apóstol Pablo confirmaron en el Nuevo Testamento la existencia de Adán y Eva como el primer hombre y la primera mujer creados directamente por Dios. La existencia de Jonás es otro personaje que es considerado un mito. Sin embargo, Jesús mismo confirmó la existencia de Jonás cuando en Mateo 12, versos 38 al 45, Jesús le indicó a los fariseos y a los maestros de la ley lo siguiente y él dijo: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. O sea, no solo Jesús confirmó la existencia de Jonás, sino que confirmó el evento de Jonás estar 3 días en el vientre de un gran pez. Podemos encontrar que Jesús y los autores del Nuevo Testamento confirman a personas, a lugares y eventos mencionados en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a aprender sobre descubrimientos arqueológicos que nos confirman la existencia de personas, de lugares y de eventos que tomaron lugar en el pasado y que están documentados en la historia que nos relata el Antiguo Testamento. Los descubrimientos arqueológicos son muchos. Cada día que pasa se descubre más evidencia arqueológica que confirma el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que hoy les presentaré algunos de los descubrimientos más importantes relacionados al Antiguo Testamento y en el próximo programa estudiaremos descubrimientos arqueológicos relacionados al Nuevo Testamento. El descubrimiento de los manuscritos en el Mar Muerto ocurrió en el 1947, cuando un pastor beduino de cabras accidentalmente descubrió varios manuscritos en una cueva en Qumran, cerca del Mar Muerto. Ese pastor llevó los manuscritos a un comerciante de antigüedades cristianas en Belén, y quien eventualmente llamó la atención de eruditos por todo el mundo. Entre el 1947 y el 1956 se hicieron sobre 30 excavaciones en las cuevas, que resultó que se encontraran más manuscritos en 11 de esas cuevas. En total se encontraron 980 manuscritos con fechas entre el 3er siglo antes de Cristo y el 1er siglo después de Cristo. 230 de esos manuscritos son porciones de las escrituras hebreas, o sea que aparecen en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento. La mayoría de los manuscritos son fragmentos, pero sí se encontró una copia completa del libro de Isaías y todos los libros del Antiguo Testamento fueron representados, con excepción del libro de Esther. Este descubrimiento fue de una magnitud extraordinaria,
¿Por qué es extremadamente importante? Fíjate que antes de ese descubrimiento, la copia más antigua del Antiguo Testamento era el Codex Leningrad, con fecha del 1008 después de Cristo. Pero ahora, con este descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, estos se podían comparar con la copia del Códex del año 1008 y ver cuánta discrepancia existía entre los documentos de la Biblia hebrea. En conclusión, muy poco había cambiado. Los teólogos Holden y Geisler, cuando ellos hablaron de la significancia de este descubrimiento, ellos dijeron que los manuscritos probaron ser un enlace importante de textos que contribuyen en establecer la confiabilidad textual de las escrituras del Antiguo Testamento y que esa es una cadena en la cual sus enlaces tienen fecha desde el 600 antes de Cristo al 1008 después de Cristo. Esos manuscritos del Mar Muerto le proveen a los eruditos de las escrituras bíblicas sobre 1000 años de información en cuanto a la preservación y el cuidado extremo con que se copiaron los textos de la Biblia hebrea. Otro descubrimiento fue la estela de Tel Dan, que es un descubrimiento arqueológico muy importante. En los 1980, un movimiento de eruditos liberales comenzó a promover la idea de que el reino del rey David era minúsculo, que era bien insignificante y que era del tamaño de una pequeña tribu, y que las escrituras estaban exagerando la expansión y el tamaño del reino del rey David y del rey Salomón. Estos eruditos minimalistas consideraban al reino del rey David una leyenda y un mito, pero en el 1993, un grupo de arqueólogos estaban excavando en Tel Dan, y Tel Dan es el lugar de la ciudad antigua de Dan en el norte de Israel. Mientras estaban excavando parte de la pared, ellos encontraron un pedazo de piedra que medía 32 centímetros de alto y 22 centímetros de ancho. Esa piedra contenía una inscripción en arameo. Al año siguiente, encontraron 2 fragmentos más. Al unir las piezas de la estela, que es un monumento de piedra, documenta la victoria del rey de Aram, conocido como Hazael, y quien derrotó al rey de Israel y a su aliado, el rey de la casa de David. La estela está fechada al siglo IX a.C., aproximadamente 200 años después del reino del rey David. Esa frase, la casa de David, causó gran sensación en el mundo de la arqueología, porque esa era la primera vez que se encontraba evidencia clara con referencia al rey David. El término casa de David significa dinastía de David. Ahora, sí se sabía de seguro que el rey David existió y que él tenía una dinastía, y destruye la teoría de que el rey David era solamente una figura mitológica. La primera vez que se menciona a Hazael en la Biblia es en Primera de Reyes 19, verso 15. Después del reino del rey David, su hijo Salomón vino a ser el rey. Pero cuando Salomón desobedeció a Dios y permitió que se levantaran altares a otros dioses en el reino, para Salomón satisfacer la idolatría de sus esposas, entonces Dios le indicó que su reino sería dividido. Eventualmente la desobediencia de Israel causó que otros pueblos derrotaran el reino que David, con la gracia de Dios, había levantado. El reino del norte cayó en el 722 a.C. y fue conquistado por los asirios, y el reino del sur, que fue Judá, cayó en el 586 a.C. y ellos fueron conquistados por los babilonios. Otro descubrimiento significante es el rollo de plata conocido como Ketef Hinnom. Entre el 1979 y el 80, el señor Gabriel Barkay dirigió unas excavaciones en unas cuevas en las cuales se hacían entierros de muertos.
En estas cuevas se encontraron 2 amuletos con fecha del 7º siglo antes de Cristo. Cada amuleto tenía una cubierta de plata que contenían inscripciones de versos bíblicos, incluyendo la bendición sacerdotal que aparece en Números, capítulo 6, en los versos 24 al 26. El rollo de plata dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová te mire con agrado y te conceda la paz. Uno de los amuletos también incluye una inscripción con referencia a Deuteronomio 7, verso 9, la cual habla sobre Dios mantener su convenio con Israel, al igual que su gracia y amor hacia aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Si te preguntas el por qué estos rollos de Ketef Hinnom son importantes, fíjate que estos rollos contienen la porción de escrituras más antiguas que se han encontrado fuera de la Biblia y que son mucho más antiguas que los rollos del Mar Muerto. Estos rollos también contienen la referencia extrabíblica del nombre de Yahweh con las letras equivalentes a YHWH. Y no solo eso, sino que también proveen evidencia de que los libros de Moisés no fueron escritos durante el exilio o después del exilio, sino que los libros de Moisés fueron escritos siglos antes del exilio. Además, este descubrimiento provee evidencia del cuidado y de la precisión con la que los escribas hacían las copias de las escrituras hebreas por cientos de años. Por eso podemos tener unas copias confiables. Otro descubrimiento que confirma a personajes, a lugares y eventos en el Antiguo Testamento es el relieve de Laquis. El relieve en la pared del palacio de Sennacherib, que él era el rey de Asiria, describe el acoso de la ciudad de Laquis. En 2 de Crónicas 32, versos 9 al 10 dice: Sennacherib en ese momento se encontraba en Laquis con todo su ejército. Envió a sus oficiales para que le dijeran a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así dice Sennacherib, rey de Asiria, ¿en qué basan su confianza para permanecer dentro de Jerusalén, ya que es una ciudad sitiada? Sennacherib se burlaba del Dios de los judíos. Él los rodeó y los amenazó con tomar la ciudad. El relieve documenta la victoria de Sennacherib sobre la ciudad de Laquis con lujo de detalles, pero lo más interesante es que Sennacherib realmente nunca capturó a Jerusalén. La Biblia describe cómo Dios vino al rescate del rey Ezequías y de Jerusalén. De lo único que podía jactarse Sennacherib era de decir que tenía al rey Ezequías rodeado como un pajarito en una jaula. Si Sennacherib hubiese tomado a Jerusalén, eso también se hubiese reflejado en el relieve. Sennacherib se burló de Dios, diciendo que el Dios de los judíos era como cualquier otro Dios y que era creado por las manos humanas. El rey Ezequiel, junto con el profeta Isaías, clamaron ante Dios en oración. El Señor envió un ángel para que exterminara a todos los soldados, a los jefes y a los capitanes del campamento del rey de Asiria, de Sennacherib, y que estaban rodeando a Jerusalén. En 2 de Reyes, capítulo 19, leemos que el total de los muertos fue de 185,000 hombres. Sennacherib tuvo que regresar avergonzado a Nínive. Cuando entró al templo de su dios Nisroch, sus propios hijos lo asesinaron con la espada y escaparon a la tierra de Ararat. En el Museo de Estambul, en Turquía, hay una inscripción que contiene información sobre el túnel del rey Ezequías, que esto es otro descubrimiento arqueológico. Cuando Sennacherib se estaba dirigiendo a Jerusalén para rodearla y derrotarla, el rey Ezequías hizo unos preparativos para su defensa. En 2 de Crónicas, capítulo 32, del 2 al 4, y en el verso 30 leemos lo siguiente y dice: Cuando Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarla, se reunió con sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad
y ellos lo apoyaron. Entonces se juntó mucha gente y entre todos cegaron los manantiales y el arroyo que atravesaba la región, pues no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia. Ezequías fue también quien cegó la salida superior de las aguas de Gihón y las desvió por un canal subterráneo, o sea, un túnel, hacia la parte occidental de la ciudad de David. En Segunda de Reyes 20, verso 20, nos dice que Ezequías construyó el estanque y el acueducto que llevaba agua a la ciudad. En el 1838, el señor Edwin Robinson descubrió el acueducto en Jerusalén, pero fue en el 1880 que unos jóvenes que estaban explorando el acueducto descubrieron una inscripción paleohebrea en la pared del túnel. La inscripción es fechada al octavo siglo antes de Cristo, que es el tiempo en que Ezequiel vivió. La inscripción indica cómo los hombres que estaban excavando el túnel trabajaron en dos direcciones. Había un grupo desde el norte y el otro grupo estaba trabajando desde el sur y se encontraron en el medio. Si visitas a Israel en el día de hoy, uno de los lugares que visitan los turistas es el túnel de Ezequiel. Otro descubrimiento arqueológico que confirma a personas, lugares y eventos mencionados en el Antiguo Testamento son una serie de tabletas de barro y en exhibición en el Museo Británico. Estas tabletas cuentan la historia de los reyes de Babilonia. Las crónicas babilónicas para los años 605 al 594 a.C. mencionan la caída de Jerusalén bajo Nabucodonosor. La tableta lee año 7, que es el 597 a.C., en Kislev, el rey de Babilonia, quien era Nabucodonosor, reunió su ejército y marchó hacia Hatú, que es el oeste. Él estableció su campamento en contra de la ciudad de Judá y en el segundo de Adar, que fue en marzo 16, él tomó la ciudad y capturó al rey Joaquín. Él determinó al rey de su elección, quien fue Sedequías, tomó tributos y regresó a Babilonia. Este reporte se refiere a la segunda deportación de los hebreos en el 597 a.C. La primera deportación ocurrió en el 605 a.C., cuando el profeta Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia. Estas tabletas confirman la descripción bíblica del ataque de Nabucodonosor y de la captura eventual de Jerusalén según está descrita en Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 10. La deportación del rey Joaquín, que está descrita en Segunda de Reyes 24, verso 15. También el nombramiento de un rey nuevo, que fue Sedequías, en Segunda de Reyes 24, verso 17, y de los altos tributos que recogieron y se llevaron a Babilonia. Segunda de Crónicas 36, verso 18, dice que todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales, fueron llevados a Babilonia. Estas tabletas son importantes porque confirman un evento bíblico en la historia de Israel y nos da la fecha exacta en que la ciudad de Jerusalén fue capturada por Babilonia, que fue en marzo 16 del 597 a.C. Sin embargo, fue en el año 586 a.C. cuando Babilonia finalmente destruyó a Jerusalén y al templo y hubo una tercera deportación de judíos a Babilonia. El año 586 a.C. marcó el fin del primer templo en Jerusalén y marcó el final de la monarquía en Judá. Pero 70 años más tarde, y según fue profetizado, los judíos reconstruyeron el templo en Jerusalén. Ese fue el segundo templo, el cual Jesús visitó y que fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Ahora estamos en espera de la construcción del tercer templo, ya que Israel
volvió a ser una nación independiente y tiene los planes listos para la construcción del tercer templo, el cual será el lugar en donde muchas profecías bíblicas se van a cumplir. Hay muchísimos otros descubrimientos arqueológicos que confirman los eventos descritos en la Biblia, pero solo tenemos tiempo para uno más. Los egipcios y los israelitas tuvieron mucha interacción en el pasado, y la estela de Merneptah ofrece mucha evidencia de la interacción de los egipcios con Israel. En el 1896, Sir Flinders Petrie encontró un monumento inscrito de 10 pies de alto, conocido como la estela de Merneptah, y ella cuenta las victorias del faraón egipcio Merneptah, que reinó entre el 1213 al 1203 a.C. La estela cuenta las victorias sobre los libaneses, pero las últimas 3 líneas que aparecen allí habla sobre las victorias en Canaán. Allí dice que Israel estaba destruido y su semilla ya no es más. Sin embargo, la Biblia nos indica que Israel vivió y prosperó en Canaán por los próximos 600 años. Aunque la estela es errónea en indicar que Israel fue destruido, la estela sí ofrece varias evidencias válidas. Primero, que esa estela ofrece la evidencia más antigua fuera de la Biblia que habla de la existencia de Israel y que es reconocida como una nación independiente. Y segundo, que la estela confirma la cronología de las historias en la Biblia. Según Primera de Reyes, capítulo 6, en el verso 1, los israelitas iniciaron el éxodo de Egipto en el año 1446 a.C. Luego de 40 años en el desierto, los israelitas llegaron a la tierra prometida y llevaron a cabo la conquista de Canaán, que les tomó muchísimos años. La estela de Merneptah tiene fecha del 1205 al 1210 a.C. Quiere decir que la estela confirma la fecha temprana del éxodo en el 1446 a.C. y no una fecha tarde como el 1270, como dicen algunos eruditos. Si el éxodo hubiese sido en el 1270 a.C., como indican algunos, no hubiese suficiente tiempo para que los israelitas estuviesen 40 años en el desierto, para que ellos hubiesen conquistado a Canaán, que les tomó muchísimos años, y para que se establecieran como una nación antes de que Merneptah declarara que los había conquistado. En realidad, las campañas de Merneptah tienen fecha para el periodo de los jueces de Israel, cuando ya Israel estaba establecida en Canaán. Los descubrimientos arqueológicos son fascinantes. Ellos son testigos de personas, de lugares y de eventos que han sucedido en el pasado. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles confirmaron el Antiguo Testamento, pero los descubrimientos arqueológicos nos ofrecen una evidencia física adicional a la existencia de esas personas, de esas naciones y de esos lugares y eventos que forman parte del drama en la historia del pueblo de Israel y de su interacción con Dios y con las naciones que los rodeaban. Mientras que los artefactos arqueológicos nos ofrecen confirmación sobre eventos que sucedieron, es en la Biblia en donde podemos encontrar la razón de el por qué muchos de esos eventos sucedieron. Lee la Biblia y conoce no solo la historia, sino el porqué y el propósito de la historia. El plan de Dios es un plan eterno, y dentro de toda esa historia bíblica está revelado el plan eterno de Dios mediante Jesús. Te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y la página en línea apologeticaconmarta.org. Nuevamente, el enlace es apologeticaconmarta.org. Y si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132.
Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.